Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Honma, bienvenida a mi canal. Hoy vamos a visitar, vamos a conocer, mira, tan, la Cocorota. Cocorota en San Felipe, Yaracuy. Vamos a conocer. Ay. ほう、あ、mira atrás. Cocorota, ¿qué es eso, Mota-san? Esa es una imagen de una virgen. Oh. Ajá. Esa es. Atrás de cacao, mira. Wow. Interesante. Y Cocorota. Cocorota porque el río que está hacia atrás es el río Cocorotico. Cocorotico. Ajá, se Cocorotico. Entonces ellos asumen. Y Cocorota se le decía también a Cocorote, que era la pavita muertera. Ok. Que es el búho que te estaba hablando. Interesante. Una posada, entonces. Una posada. Oh, mira, posada. Con un concepto Cocorota. bien bonito. Más grande. Gigantitísimo. Gigante. Vamos a conocer. La. Gigantitísimo. Mira. Jonesa. Ah, mira. Así es posada. Mira, está grande. Verdad, estoy conociendo poco a poco aquí en Yaracuy. Mucha naturaleza y muchas cosas. Manin, café, cacao, cocuy, todas las cosas. Hay que conocer bien. Permiso, disculpe. Ay. Ja. Bueno, permiso, disculpe. Ja. Está grande. ¿Y eso? Adelante. Oye, El eso. área del restaurante. Ah, el restaurante. Ajá. Oh, wow, grande. ¿Qué pasa, amigo? Permiso. Aquí huésped lo puede utilizar en todo, o también gente Claro. puede venir para comer. Por supuesto, para ambos. Solamente. Mira, ven aquí que sé que te va a gustar aquí. ¿Ves? Elegante. Adelante. Imagínate. Es también como, parece como iglesia, como, de verdad, mosaico en todo. Sí. Sí, Ahorita te cuento. Realmente es eso. verdad, gracias por enseñarme. Mira lo que tenemos. Ah, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué es antigua? ¿Es como un hábito de dueño Sí, también no. ¿Les gusta? Les gusta, sí. o...? Y también está la máquina de coser. Sí. Muchos detalles. Ah, mira, pero Todo grande. esto, ve, esto que está aquí, luego Bueno. lo vamos a conversar, mira, Cacao, de usted. de chocolate, sí, chocolates 2020. ¿Verdad? De verdad, yo no sabía de Cuba, Yaracuy tiene cacao, café, Cacao. todas las cosas. Sí, ¿verdad? Increíble. Tenemos uno como para que lo pruebe. Perdón, entonces aquí, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fundaron eso? Cocorota, disculpa. ¿Cuándo Te empezó? cuento. Bueno, vamos avanzando, ¿sí? Oh, sí, dale, sí, Ok, cuéntame. Y así No sé. caminamos, y ya Rafa se sabe el cuento. Gracias, agradezco. Dale. Ok, ve, esto inicia realmente hace 4 años, 4 esta años. parte del proyecto. Ok. Pero la Cocorota inició para el 97, para lo de los Juegos Nacionales Juveniles, que te comentó Rafa, la ciudad deportiva y todo eso. Sí, Ese allá. fue el auge, exacto. Por eso fue que inicia esta propuesta, porque nos damos cuenta como Estado que no contamos con un espacio, con espacios para atender a visitantes. Éramos solo un estado de paso, ¿sabes? La gente pasaba por Yaracuy, iba a Valencia, pasaba por Yaracuy, iba, entonces no se detenía. Y aquí, punto. Exacto, entonces, necesitamos tener espacios para que las personas se detengan. Y entre eso, pues surgen ciertas posadas, que es donde nace la Cocorota. Ajá, sí. pero luego de un tiempo, pues el dueño, que era tío de los actuales dueños, vende la propiedad. Y hace 4 años, sus sobrinos adquieren nuevamente la propiedad con la intención, pues, de ya darle otro vuelco con el tema del cacao. Entonces, con la siembra de cacao, ¿no? Y bueno, prácticamente esto inicia en pandemia. Fíjate que comentabas que parecía la iglesia. Ajá, sí, parece. Efectivamente, tiene características como la catedral.
¿Verdad? Yo tenía punto entonces. Sí, Ay, viste, tienes punto por ay, eso. gracias. Un punto, o 2 Tienes puntos. dos Dos puntos, puntos, dos. 2 puntos, gracias. Sí, sí, eso. No, yo pensaba que parece como catedral de Sí, Océano. exacto. La llevaste a la catedral de aquí. ajá. Ah, bueno. Entonces, los vitrales, el concreto armado. Por la eso, forma de sí. las rejas. Ves que la reja no es plana ni circular, sino un tanto. Como romboide. Ajá, exactamente. Es por eso. Y por supuesto, atreviéndose a lo que es el tema de la decoración, un toque ¿Verdad? industrial con las puertas corredizas y todo eso. Lo que a mí me gusta acá, o sea, lo que invito a las personas acá es que traten de, al hacer la visita, despertar todos sus sentidos, abrir todos sus sentidos, tratar de observar, Claro, escuchar. Mira la variedad de verde que te ¿Verdad? muestra el paisaje. Ajá. Sientes la humedad también. Y bueno, en la mañana se escuchan más los pajaritos. Pajarito. Sí. Bonito. Mira, aquí tenemos, ve, si quieres pasar por aquí. Sí, sí, dale, me enseña. Sí, por favor. Ah, esa es casa de. casa de gallinas. Sí, la Ay, llamo no. la mansión de las gallinas. Mansión de Es que Cuba, es muy mansión. grande. Ajá. Ve, aquí está la mansión de las gallinas. Ella no siempre estuvo allí, obviamente, Ok. pero a ella sí. A ella les gusta ese arbusto. Ok. Ese arbusto es semeruco. Ese es un fruto pequeñito, ¿no lo has probado? No, no. Es como ácido, ahorita no tiene la Ok. mata. Pero a ella les gusta, es rico, ¿Come? lo comen, sí. Y les gusta dormir ahí en las tardes, noches. sí. Es rico en vitamina C. Ay, De hecho, hay grandes plantaciones en Estados Unidos de este arbusto porque es de allí que extraen la vitamina C que nos tomamos en las pastillitas. Ese se venía. De ese. Aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Aprendiendo, ¿viste? Profesora, maestra, esa es la cosa. Cada una de las personas de ustedes son maestras. Esa es la Ustedes son. idea. Oh, sí, no sabía. Entonces, esa gallina come huevo también, tiene, me imagino, vitamina C y también bastante, algo como ciertamente. sano. Sano, totalmente. Mira, y por aquí, Aprende, ¿has ¿verdad? probado Aprende la algo nuevo. ciruela? ¿Eh? La ciruela. Ciruela, ajá. ¿La has probado? No, de Cuba. De Mira, Cuba, yo soy novato de aquí todo, en todo. Sí, Hay que todo. probar. Ya vas a ver, te voy a mostrar. ¿Eso es qué? Mira, esto es un fruto. Lo que pasa es que Sí, no ¿cómo se está- llama? Ciruela. Ciruelas. Ciruela. 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 Esa. Esta es la ciruela. Ojo. Ella se pone toda rojita cuando está madura. Ok. ¿Ok? Y ella, mira la florecita hermosa. Ajá. De la flor nace el fruto. Oh. A ver si por aquí nos los muestra. Chalaco y tiene, ¿no? Aquí está, O sea, mira. todo lado me imagino, pero Mira. no es así. Ok, A así. ver. Lo que pasa es que no están maduras, Ajá. pero ya te voy a dar. Si madura, ¿cómo sabor esa? te ¿Será voy a como mostrar. dulce o ácido? O... Madura hay unas dulces. Bueno, hay que probar, ¿verdad? Verde. Igual que cocuy. Hay que claro, hay que probar. probar. Sí, ¿verdad? Prueba la verde, a ver. Permiso. Un mordisquito Pues, cámbiate. así porque tiene. No, así. No. Ya te. Oh. Así, ya va. Espera, espera. Ácido, ¿no? Sí, el verde es ácido. Ay, no, Ah, pero está Jay. buena, vitamina Mira, C. hay una pintona mota, pero no alcanzo. No alcanzo yo, pero ve para decirte cómo. Es que Pero no- es con vitamina C, o sea, ¿verdad? También. ¿Dónde está? No, Perdón, porque estoy ya- comiendo. Perdón, yo no estoy ayudando. Yo soy Mar, yo no estoy ayudando. Perdón, yo estoy comiendo. a ver. Ah, sí. No, pero Es de helado. son grandes, ¿oíste? Pues mira que tiene ahí. Pero está verde. Ok. Cuando ya está madura se pone rojita, Ah, hojita. Ajá, rojita ajá, y toda amarillita por dentro. ajá. Mm. Y es más dulce, Más más dulce. sabrosa. Hoy no Oh. está. No. No, está bien. No está. Rompio. Columbo. Columpio, de columpio. Ah, para como niño puede venir acá para como gozar y sentirse tranquilito. Desde altote. ¿Viste por qué me gusta? La, 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 la. Así, así, hay que gozar, ¿verdad? Sí, ese ambiente. O ese casa, ese de Ok, huésped. entonces, esta que está aquí Ujú. es la posada. A la posada. La intención fue que lo moderno o lo industrial no chocara con la parte colonial del espacio. Oh. Y creo que se logró, ¿cierto? Te dejamos allá. Por en el allá y restaurante, aquí es y como aquí todavía tenemos el tradicional. espacio. Ok, Mm, exacto. La posada realmente no ha abierto sus puertas al 100%, pero ya tenemos disponibilidad. Oh. ¿Ok? Te voy a mostrar una de las Oh, habitaciones. gracias. Vamos a ver. Chan, chan, Así. chan, chan. Mira, piña. Mira, piña.
No, la piña está haciendo. Ese sembraron y creciendo el mismo. Venezuela tiene tanta terrena vendida, cementado. Imagínate, piña saliendo así natural. Y vivero, mira vivero aquí. Oh, mira, habitación, permiso. Adelante. Ah, tradicional, mira. También como así, ¿no? Oh, wow, bonito. Permiso. Sí, ves, sí, mira, mira. Súper. Mira, así es. Sí, mira, bonito. A mí me gusta arriba también así. Madera en todas, conectada. Y por supuesto los detalles de cacao. No pueden faltar. Perdón, una pregunta. ¿Estos dueños son de cacao? O sea, ¿negocio de cacao o Sí. sea? Ya Imagínate. te cuento. Lo que Sí, pasa disculpa. es Cuéntame. que Cuéntame, yo no sé. dicen, muchos pueden pensar que ellos tenían cacao y decidieron hacer chocolate. Pero realmente no es así, es al revés. Ellos hacían chocolate y que necesitaban una buena materia prima para poder desarrollar su producto. Oh. Y decidieron adquirir la propiedad nuevamente, la de su tío, y entonces sembrar cacao. ¿Qué ocurre? El sembrar cacao en este espacio tampoco es capricho, Ok. ¿sí? Para la época de la colonia, en Yaracuy, específicamente en San Felipe el Fuerte, había producción de cacao. ¿Ves? O naturalmente. Había. Naturalmente. Lo que pasa es que con el tiempo pues se fue perdiendo. ¿Qué ocurre? Nace el cacao, empiezan a haber grandes producciones. No solamente había producción de café, de tabaco o de añil. ¿Sabe cuál es el añil? Añil, sí. Añil. Añil, no sé qué es Añil. añil. Es una planta que de- tiñe azul la madera. Pensaba añil. Añil No, es añil. hasta porque está pendiente del licor. Perdón. Ya lo corto. No me entienden así. Añil. Ajá, no, añil. añil. Añil, Ajá. con L al final. L al final. Ajá. Añil. Y bueno, entonces había también gran producción de cacao. Ok, estamos hablando para el año 1700. Hay documentos, pues, que te lo dicen, pues, que había cacao, habían grandes cantidades, se habla de más de 1700 plantas de cacao alrededor de San Felipe el Fuerte. Oh, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Viene el terremoto para 1812, destruye la ciudad, viene una vaguada, ¿cierto? Entonces todo eso hace que se pierda un poquito el tema del cacao, ya que, iniciamos un proceso independentista, tarda 60 años la ciudad en poder levantar una nueva iglesia incluso. Entonces necesitábamos, era sobrevivir. ¿No? Entonces tal vez por eso fue más fácil el tema de la ganadería y se fue un poco perdiendo el tema del cacao. ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por qué no se habla de San Felipe el Fuerte como productor de cacao? Porque para la época de la colonia el cacao salía por los ríos, porque los ríos eran navegables para ese momento. Sí, yo escuchaba eso. ¿Escuchaste eso? Sí. Entonces salían, ¿verdad? Y se iban por Puerto Cabello. Ok. Entonces aquí el cacao te costaba 8 reales y en Puerto Cabello te costaba 13 reales y salía identificado como cacao Puerto Cabello. No solamente el de San Felipe el Fuerte, sino el de Nirgua, el de Urachiche, Todo en de- otras plantaciones de este estado como tal. Sí, historia. Entonces, Ajá. ¿ves? Entonces es importante conocer la historia porque así es que sabemos, no es capricho, no es que ay, queremos cacao porque no aparecemos porque está de moda, no aparecemos en el mapa como estado cacaotero, no estamos, pero realmente es bonito y es interesante saber que históricamente pues sí lo hubo y la ciudad creció y la ciudad fue bastante productiva económicamente gracias al cacao. Solo que bueno, en el camino nos perdimos. Oh, gracias por contarme. No sabía, aprendiendo. Bueno, y todo inicia aquí, Bueno. mira, con una semillita. Bueno, aquí no tengo semillitas para mostrarte, pero sí te puedo mostrar Sí, planta de cacaíto, sí, ¿verdad? cómo se desarrolla. ¿Cómo se ¿ves? llama Mira, eso de qué tipo de cacao? tenemos ¿Qué 3 tipos de cacao Ok. en Venezuela. Ajá. Cacao criollo, cacao forastero y cacao trinitario. Ok, ¿Vale? El cacao criollo es el que se da en toda la parte norte de Venezuela, de este a oeste. Ok, ¿Ok? Y el forastero es el que se da en la parte sur, ok. que es hacia el Amazonas.
Por eso es que dicen que el cacao bendice las tierras venezolanas de este a oeste y de norte a sur. Y Todo, entonces hacen la cubriendo todo. crucecita. ¿Ves? Amén. Exacto, ¿viste? Entonces, bueno, se siembra por semillas, se siembra de diferentes formas. Acá en el vivero está por semilla. Solo extraes la semillita, se lava el mucílago, que es lo que recubre la semilla de cacao, se lava y se tiene un tiempo, ellos lo colocan en acerrín para que suelte, porque ese mucílago no nos sirve, no nos interesa para el momento del sembrar. Entonces se coloca, no necesitas que esté profundo la semilla sembrada, solo la puntita que brotó, como la caraota, que bota el brotecito. Se coloca allí y se espera. ¿Cuánto se espera? Entre 4 a 5 meses, ¿ok? Para que ella empiece a desarrollarse. Después que está la semillita, Mucho tiempo, imagínate, si ese... abre el embrión así. Mira, esta fue la semillita que sembramos a puntito. ¿No? Madre naturaleza, ¿verdad? Fuerza Sí. de eso. Mira. Ajá. Increíble. Y después que está Increíble. así, Ajá. entonces ella empieza a cambiar y a desarrollarse Ajá. hasta que esté más o menos de este tamaño. Entonces, para poder así continuar y ir resaltando los sabores y aromas que pueda tener un cacao yaracuy. Hay una diferencia. Mosca, papá, me imagino, mosca también parte de naturaleza necesitan, ¿verdad? Correcto. Entonces fíjate algo, hay una diferencia entre un arbusto sembrado por semilla y otro sembrado por injerto. Este es por semilla. ¿Cuál Por es la- semilla, Por ok. semilla. ¿Cuál es la característica? Un tronco principal y 5 ramas. Ok, ¿Viste? esa es semilla. Ajá. Esa es semilla. Claro, la generalidad nos habla de que es así, 5 ramas, Claro. como tú y como yo. Tenemos 2 orejas, 2 ojitos, Claro, 2 brazos, claro. ¿cierto? 5 deditos. Pero hay algunos que no se le forma una orejita, Claro, sí. o que le falta un dedito, o le abren. Bueno, así nos pasa con esa. Esa tiene 4. Ajá, ajá. Entonces la Está generalidad bien, nos eso es dice normal. que son Sí, 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 5, está bien, pero está bien. Sí, sí. exactamente, es normal que puedan salir con 4. No, aquella es por mosquita, porque la semilla no sabemos quién la polinizó, ni cuántas mosquitas, ni a cuántos lugares fueron. Ok. Esta por injerto, Injerto. entonces yo sé quién es la mamá y quién es el papá. Porque yo escojo de la mata que yo quiera reproducir. ¿Ves? Porque ya conozco cuáles son las características genéticas. Aquí está verde. Todavía. Verde está verde. Pero cuando él empieza a cambiar, no tiene que ver con que esté maduro. Pero Rafael es más claro que nosotras dos. Y así vamos variando el color. Igual pasa con el cacao. Va variando su color. Mira la que debe ser entonces la mosquita que pueda polinizar esta matica. Son 5 pétalos, 5 pistilos para que te dé 5 pétalos. La característica, si Ay, tiene ¿qué te quería cuellito, yo? aquí hace una curva y termina en ápice. Y la textura es corrugada, con piel de cocodrilo lo llaman. Es como guanábana, ¿verdad? Como uy, mira eso. Me encanta ese sector. Wow. Permiso. Divino, sí. Divino, ¿verdad? Pero, No ay, importa, concha. agarra otro. Gracias. Así es. Me gusta eso. Dulce. ¿De verdad? ¿Qué tal? Me encanta. Este está dulcito. Dulce, Hay unos dulce más- eso. Hay Ácido, unos más ¿verdad? cítricos. Cítrico, Tiene ajá. un poquito más de astringencia. Este no. Prueba. Me encanta eso. Entonces, mira, ese no es tradicional de Venezuela. no tradicional. En esta hacienda. Porque no en todos los lugares de Venezuela No la siembra están tanta sembrando de esta cerquita. forma. No. Pero eso es como con fuerza de Venezuela, ¿no? Terreno. Mira, ¿ves? Tiene grande y también tiene tanta nutrición. Entonces, siembra aparte. No Es- tiene que como cercano. es Entonces, correcto. más cacao rica. También. Acá rico, sí, sí. Claro. Mira la diferencia. Ajá. Mira la forma. ¿Viste? Ella va abriendo como un abanico, como así, ¿cierto? Y las van guiando para que queden una espalda a la otra. Ah, no, interesante. Vamos a Porque ver si cuando vamos a también sacar yo vi aquí ese lo techo va a secar. Secar semilla en techo, interesante. Y aquí llueve mucho, ¿no? A veces es difícil porque va a secar en semilla. En el techo, ¿verdad? Hay que hacer, ¿verdad? No es fácil para producir cacao. Permiso. No, no es fácil. No mucho mano y obra en todo. Ah, pero imagínate.
hacia abajo una llanta. Ajá, y allá tiene el montoncito Sí. de cacao. Y secado. llevar, o sea, fermentación. De allá Viene lo aquí. trae. Usted te inventaste, ¿no? Buena idea eso, sí. Yo no pensaba en el troco para llevar allá. Permiso. Sí, ¿verdad? Ah, ya Vamos huele. llegando, chiquito. Sí, ¿verdad? Huele. Mira, huele cacao de chocolate. Pícalo, ve, ábrelo. Muérdelo así. Sí. Muerde, ajá. Adentro tiene Esto que está aquí, los lo que nips. te vas a comer. Ujú, ujú. Esto que está acá, Aquí en cáscara adentro, ¿verdad? Ajá. Esa exacto. adentro. la cascarita. Los nips. Lo Y que yo sabe. escuchaba cáscara también para hacer té de cacao. Ajá, yo lo escuchaba. utilizan las cascarillas. Permiso. Ajá. Esa es de Ujú. cacao, 100%. Huele 100%. Ya ¿Pero huele come? a chocolate, Sí. claro. Es amargo. Cacao. Sí, pero me siento Pero como no es. nutrition, sí. Como fruta en todas cosas, sí. Sí. Profundo, no, ¿verdad? Está bueno. Así es, cacao bueno. venezolano, sí, ¿verdad? Bueno. Mira, esta fermentación aquí. Está bien. Eso. Mira, un momentico, sí, mira. Mira, Mira, aquí mira. está fermentando ya. ¿Ves la diferencia en el color? ¿Verdad? Este es el proceso más importante. Es el proceso más importante porque ese sabor sabrosito que tenemos en el mucílago queremos que lo absorban los nips. Mira, ese es el proceso, ¿no? Este es el proceso. Crudo, fermentando y seco. Así es, ¿no? Proceso. Entonces ahí es donde viene el tema para abrirlo. De como maestro, siempre escuchaba un día, 5 días o 4 días. ¿Cuántos días usted va? Entre 6 o 7 días. Sí, de aquí. Depende del proceso y de, Depende los, de de aquí. la temperatura Clima, claro, que sí, alcanza. Eso, Para tomarte la cacao. foto. Es el prospecto de cacao, ¿verdad? Ajá, está No, ves, voy a aprender, aprendiendo, ¿verdad? Ah, claro. mira, aquí mira cocorota. Aquí en la cocorota. Así, ¿verdad? Cacao, la cocorota. Así, ¿verdad? Y eso es como Para sentarte. ¿Ah, verdad? Siéntate con la Arte, Roberto, permiso. Baño, flores, mujeres y hombre para cacao. Hay que conocer, ¿verdad? Chao, descubre eso, ¿verdad? Mira, así. Increíble. Baño, ¿verdad? Bien ese. No creo. ¿Ese es jabón de cacao? Una pregunta, ese no es jabón de cacao, ¿verdad? Ese no es jabón de cacao. No, ¿verdad? Este no, ¿verdad? Yo estaba pensando todos cacao. Ese no es jabón de cacao. Perdón, ese no es jabón de cacao. Sí, en red Todo digital. mundo nacional, o sea, Sí, hay nacional e internacional. nacional, internacional. Ah, Ya sí, te cuento, ve. mira. Esta es la marca de chocolates 2020. Conociendo muchas cosas. Sí. Yo conocí canoabo. Y hay que entender, cada lugar tiene diferentes sabores, entonces, ¿ves? Sí. Es genuine eso, Este es Yaracuy. Me imagino. Cacao ¡Tatam! Ajá. 74% cacao. Sí. Este es picante. Picante. Sí. Oh. Este es sabroso porque este sientes lo fuerte del chocolate en paladar, pero lo picantico aquí en el retrogusto. Este es de remolacha y limón. Este ganó premio internacional. Hola. Felicidades. Gracias. Este es con polen de abeja. Pero te lo voy a mostrar. Mira. A mí me tiene encantada la marca. Mira el detalle. Hola, medio. ¿Ok? No es que falta. Lo que pasa es, te dije que el cacao estaba en el trópico, ¿cierto? Ajá. 20 grados longitud norte de la línea del Ecuador y 20 grados longitud sur. Ok. ¿Ok? Es donde se da el cacao. Más arriba no vas a conseguir No. y más abajo. Ahí en ¿cierto? el correo, ¿no? En Correa la de franja, sí, lo que claro, llamamos el cinturón de sí. cacao. Cacao. Ajá. Entonces lo que está representado en nuestra tableta. Ah. Tienes la tierra y representa el cinturón. Ah, Por eso se chocolate. llama 2020. Ya entiende, gracias por la explicación. Ah, Por eso es 2020, es como Sí. actitud con toda cosa. Ah, Ajá. sí. Y el de polen tiene polen de abeja. mira. Y ¿Qué tal? diseñado. Sí, mira, las cajitas, esto es pues, se hace concursos luego que se tiene elaborado el chocolate. Se hace un concurso para que, la intención es que el diseñador y la marca crezcan juntos. O sea, no son diseñadores conocidos porque la intención es esa, pues, darnos a conocer. ¿Dónde está ahí?
¿Sí? Espérate, A ver. disculpe. Emi Miyazawa. Ah, mira, sí. ¿Japonés de quién No, es? no, ¿De no. japonés americana o algo? Tendríamos que preguntar. Venezolana japonesa, no Miyazawa sé. apellido japonesa. Ah, bueno, tal vez en lo que te vea en redes te va a decir, soy yo. Hay siempre conecta algo. Desde somos primos del mundo. De verdad ¿Viste? regresamos. Ajá. No importa Japón en cualquier cosa. Somos primos del mundo. Claro. Entonces, mira, Emi Miyazawa-san. Wow, mira. Tatán. Este es de chocolate, leche, lo llamamos la merienda, ¿ves? Merienda. Chocolate Oh, Leche, mira. Leche, mira. y tiene galletitas. Galletica atrás. Ah, ese detalle. Ah, atrás. Sí. ¿Y quién ha hecho eso? Ahí está su nombre. Tatán. Estos, Neres Peralta-san. Oh, mira. Hasta la gatico también quiere comer. Mira, gatico. Gatico quiere comer. ella es Wanda. Sí. Mira, estos que ves así en forma de árbol son de la mamá del señor Alfredo, Señor Alfredo es el dueño. dueña de aquí. A él no le gusta que uno diga, pero ajá. Ah, perdón. Bueno, señor Alfredo, gracias. Bueno, señor Gracias, Alfredo. Gracias. Sí, este es de su mamá. No, no Oh. le gusta que diga quién es el dueño, creo. Secreto. Secreto. No sabe más apellido. No, Yo no, también no, sé. no. Mi amiga Alfredo, yo tengo No, Alfredo. claro que sí, son los Esteves. Y bueno, así inició la propuesta con diseños de su mamá, una manera de ellos homenajear. Es chocolate oscuro, pero tiene mango verde. Es de mango verde, entonces. Sí. Mango verde con sal. Con sal. ¿Quién está ahí? Mabel Acuña. Ah, Acuñas. Mango verde y sal. Oh, interesante. Tantos diferentes sabores, ¿no? Ustedes. Sí. Inventate. Y bueno, inventarse picante. todas, Mira, y tal. este a mí me tiene enganchada, que es piaroa. Es divino también. A mí me Amazona. encanta. Del Amazonas, sí. De los piaroa. Y ahí está para Ay, que te todo. degustes con nuestros chocolates. Ah, Tienes, te voy a dar para que pruebes. Esta es un 71-72%. Ese es patanemo. patanemo. Al probarlo, pues es totalmente tal vez distinto a otro chocolate que hayas probado porque él tiene sus propias características como cacao. Entonces, Permiso. prueba disculpe. ese es oscuro. oscuro. Patanemo. Ese sí, amargo. No. Pruébalo. Ahí. Profundo. Ujú. Es como, no sé cómo explicar. Pero no cómo es hacer. amargo. Amargo tampoco. No. Y tiene notas en paladar. Comí chocolate con combinación de café y gado que nos fuimos allá. Yaracuy, ellos están haciendo poco a poco, colaborando. Yaracuy, levantando Yaracuy. ¿Ah, Levantándonos, claro. sí, a ver, no. Manteca de chocolate. Chocolate blanco. blanca. No, blanco. Manteca de cacao con leche y otra cosa. Algo. Y algo. Algo fruta, ¿no? Palchita. No. Pero sí es cítrico. No llega. Eso es eso. Picante ganador. Viste, te dije, se siente el chocolate en el paladar, pero el picante en el retrogusto. No, ahora no se siente así. Ah, bueno, no. Ah, sí, ¿verdad? Toraga, sí, ¿verdad? Adentro no tan mucho, pero un toraga. Mira, mira. Buena. Este es bueno mixto. Ahora sí, garganta. Es muy accesible. De como otra vez precio, de como, esos son $3. $3, sí. Cada uno. Y sencillo es $1, o sea. Correcto. Así. $1. Oh, no, De Y 30 gramos. 30 gramos. Ajá. Bien, vale. Oh. Estos son $1. Y $3. Sí. No, perdón, yo no estoy jalando por nada, pero me gustó. Eso, con café. Con café, Con no café, calo. no moca, calo. No estoy jalando por verdad. Toda la gente dice que esta jalabola, tú eres. No, yo. Eso, me gustó. No sé por qué. Es la banana, sí. Escondidas, viene más variedad. Aquí está chulo. ¿Cuántas variedades tiene? Ay, mira que no sé, son Mucho. Así son todos. No, hay todavía. No, todavía falta. no los he sacado todos.
Imagínate. Pero variedad sí buena porque toda la gente puede disfrutar de diferentes variedades, Claro, diferentes sabores. diferentes gustos. Gracias. Cocolota entonces como posada y también chocolate mezcla. También, chocolates Pues, 2020. Imagínate. Me imagino la mañana parece como... Ay, un chocolatito posadita, caliente. imagínate rico, eso. sí. Pero gracias, agradezco. Ok. Nosotros aprendimos mucho. Muchas gracias. Oh.